El huevo de la serpiente. El voto ciudadano. El voto ciudadano desde 1988 ha venido tomando una fuerza importante en los procesos electorales. En la actualidad, el voto ciudadano es de alguna manera una expresión de un sector importante del pueblo de México, pero no siempre fue así. Antes de 1988, en plena dictadura del PRI, este sector del pueblo solo podía expresarse en época electoral con un abrumador abstencionismo. Entre 1952 y 1988, el abstencionismo fue siempre de más del 40%. El enemigo principal. Para todos los políticos y dueños de los medios de comunicación, el abstencionismo era el enemigo a vencer en todas las elecciones. Con un abstencionismo tan alto, el sistema no tenía ninguna legitimidad. De esta manera, el pueblo de México expresaba su repudio a la dictadura del PRI y en general al sistema político pseudodemocrático. Abstención más votos nulos. Todas las elecciones en ese periodo las ganó clara y tajantemente esta estrategia de resistencia del pueblo de México, con ayuda también de los votos nulos, de las personas que eran obligadas, la lista en mano, a votar, etc. Más del 50% de los votos depositados en las urnas eran a favor de Cantinflas, de Chucho el Roto, de Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en 1988, el pueblo vio la posibilidad de expresar su repudio al gobierno mediante el apoyo a la candidatura de un político que había roto con el PRI. A partir de ahí nació el voto ciudadano como otra forma de demostrar el repudio al gobierno. El voto ciudadano o voto independiente es el que en las últimas décadas ha determinado los resultados finales de las elecciones. En el año 1988, el voto ciudadano, en un fenómeno de psicología de masas llamado fenómeno cardenista, le dio el triunfo electoral a Cuauhtémoc Cárdenas y en el 2000 se lo dio a Fox. Fenómeno cardenista. Aquí estamos viendo los resultados del año 1961 al 81 y aquí vemos la línea azul del PRI y la línea amarilla que representa en cierta medida el fenómeno cardenista. En 1988 el fenómeno cardenista demuestra que a mayor voto ciudadano, derrota no reconocida del voto duro del PRI. Pero no es el voto partidario del FDN-PRD el que le da el triunfo a Cárdenas, sino el voto ciudadano. En 1994 se da el fenómeno Colosio. En este año, Luis Donaldo Colosio fue ungido como el nuevo candidato del PRI. El desprecio suscitado hacia su candidatura, tanto de la llamada clase política como de la mayor parte del pueblo de México, provocó que en los mítines de Colosio ni los acarreados llegaran a tiempo. Los charros de la CTM y los caciques del sector popular del PRI no dejaban constantemente de chamaquearlo, en el mejor de los casos, o simplemente ignorarlo. Muerte en Tijuana. Colosio fue asesinado en Tijuana, pero aún no terminaba de dar su último latido, cuando la mayor parte del pueblo de México ya había adoptado su cadáver para expresar de nueva cuenta su desprecio al régimen y particularmente su desprecio a Carlos Salinas de Gortari. Como dice la canción, el papalote, el día más importante de su existencia fue el de su muerte. Fenómeno Colosio. Este fenómeno de psicología de masas, sumado al desencanto de los que experimentaron la respuesta tímida, por decir algo, de Cárdenas en el 88, sumado también a la aparición del EZLN, ya que en el primer debate entre candidatos presidenciales, Diego Fernández de Ceballos le puso una revolcada a Cuauhtémoc Cárdenas y a Zedillo, así como también sumado a la amenaza del choque de trenes si se votaba por la oposición, provocaron que una gran parte de los votos por Cárdenas en la votación de 1988 se convirtiera en abstenciones, votos a favor de la segunda candidatura de Cárdenas, votos a la posibilidad de un PRI distinto representado por la imagen martirizada de Luis Donaldo Colosio, votos que se sumarían al voto duro o corporativo del PRI, dando como resultado el triunfo del PRI. Aquí vemos la gráfica del fenómeno Colosio, choque de trenes, a menor voto ciudadano, triunfo del voto duro del PRI. Aún en el peor de los escenarios, en el 94, para el PRI, este partido necesitaba contar con 1.6% más 1 del voto ciudadano para ganar las elecciones. En el año 2000, por un lado, compite la Bastida por el PRI y como candidato de refacción de la burguesía, Vicente Fox, un sujeto que dice que va a sacar a los rateros de los pinos y que va a aplastar a las víboras y tepocatas del PRI. La candidatura de Vicente Fox logró impactar con su discurso contra el PRI
en sectores medios de la población que antes no participaban en política de manera militante. Pero una vez implantado ese discurso en las clases medias, se percibió por otros sectores del pueblo la posibilidad objetiva de, mediante esa nueva candidatura, expresar el repudio al régimen. Así se dio el fenómeno Fox. Este fenómeno fue reconocido como el fenómeno Fox y mediante el apoyo a esta candidatura, un importante sector del pueblo de México, no organizado en partidos, logró sacar al PRI del poder luego de más de 70 años de dominación. En el fenómeno Fox no es el voto partidario del PAN, sino el voto ciudadano el que le da el triunfo a Fox. Hasta el 2002, el porcentaje de votos ciudadanos sigue creciendo, mientras el voto partidario del PRD y PAN están a la baja. Pero desde el año 2000 una buena parte de la ciudadanía, al margen de los partidos, adoptó a la persona más agredida por los políticos de todo cuño, incluidos los del PRD, a la persona más atacada por los medios de comunicación y por los altos funcionarios, para expresar, mediante su simpatía a esa persona, su repudio al gobierno y al sistema prevaleciente. Este es un fenómeno de psicología de masas también conocido como fenómeno López Obrador. Si las elecciones fueran en enero 2006, la distribución del voto ciudadano sería más o menos así: 14 puntos para Madrazo Pintado, 27 puntos para Calderón Hinojosa y 36 puntos para López Obrador, dando como resultado el segundo presidente en ser elegido directamente por el pueblo, no por el PRI, y el primer presidente electo con inclinaciones progresistas o de izquierda luego de más de 70 años, el nuevo enemigo principal. Desde 1988 el abstencionismo dejó de ser el enemigo a vencer para la clase en el poder. En el 2006, el enemigo principal para dueños de los partidos políticos, dueños de los medios de comunicación y dueños del dinero, el que pese a sus diferencias entre ellos los unifica, es López Obrador. Frente a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, ahora preferirían los dueños del poder que la ciudadanía se abstuviera de votar a que votaran por López Obrador. Y entonces llegó el subcomandante insurgente Marcos y dijo que todos los que estaban a favor de López Obrador estaban, pero si bien, pendejos. Según Marcos, la gente, los simpatizantes de López Obrador, no se han dado cuenta que están calentando el huevo de la serpiente neoliberal y les adjudica una avasallante estupidez. Marcos habla así nada más y nada menos que de los ciudadanos que casi tumbaron en el 88 a Salinas, los que en el 2000 sacaron al PRI de los Pinos. ¿En realidad los que simpatizan con López Obrador son estúpidos? Todo parece indicar que no. Pues aunque Marcos no se dé cuenta, esos que él identifica como estúpidos son los mismos que en 1994 salieron a las calles para detener los bombardeos en las comunidades zapatistas. Los que escoltaron a la comandante Ramona y a los 1111 delegados zapatistas. Los que lo escoltaron a él durante la Marcha del Color de la Tierra. Los que se preocuparon durante la presunta alerta roja, o al menos una muy buena parte de ellos. En realidad, el voto ciudadano, que se observa en las encuestas de opinión en los resultados electorales, es de alguna manera una radiografía o un indicador de una parte de un proceso mayor de lucha que yo identifico como una estrategia de resistencia del pueblo mexicano por su sobrevivencia o por su liberación, y que puede esbozarse también a lo largo de los últimos 60 o 70 años en los datos de abstencionismo, votos nulos, resistencia obrera, movilizaciones sociales, lucha guerrillera, lucha contra la impunidad, resistencia cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros hacemos un seguimiento de la lucha que ha dado el pueblo frente a los procesos electorales, nos encontramos que aunque lentamente ha venido avanzando en la lucha contra la dictadura del PRI y ahora en la lucha contra el gobierno neoliberal del PAN. Una lucha que, por cierto, se puede graficar. En su conjunto, la lucha del pueblo mexicano por su liberación o sobrevivencia ha adoptado todos los caminos posibles, ya que ocupa una metodología del ensayo y el error y una estrategia de aproximaciones sucesivas. Y con un poco de imaginación y 2 o 3 botellas de tequila, la gráfica de la lucha del pueblo en el terreno electoral en efecto se asemeja mucho a una serpiente. ¿Por qué el pueblo, o una parte grande del pueblo, a veces vota y a veces no? ¿Por qué unas veces vota por Cárdenas y otras por Fox, y finalmente adopta al peje para darle sus simpatías? ¿Por qué estar perdiendo el tiempo con el ensayo y el error? ¿Será cierto, como insinúa el subcomandante Marcos, que el pueblo está pero si bien pendejo? ¿Por qué la gente del pueblo no se mete de una vez a las filas verdaderamente revolucionarias o verdaderamente de izquierda, como dice Marcos? Pues porque el pueblo ha tenido que inventar sus propias formas de lucha, ya que la mayoría de las organizaciones y militantes de izquierda fueron masacrados durante la llamada Guerra Sucia, y los que supuestamente quedaron
Creen que la gente tiene una avasallante estupidez y andan paseando por todo el país bajo la protección y el aplauso del presidente Vicente Fox. Pero como Marcos sí sabe lo que le conviene a la gente, ha declarado la guerra total a López Obrador. Ha dicho Marcos con respecto a López Obrador: nos despreció y va a pagar. Los vamos a hacer pedacitos. Y como según Marcos, López Obrador nos va a partir la madre a todos, ha ordenado una otra campaña para hacerlo pedacitos. Marcos se hace el tonto cuando no reconoce hoy que la lucha del pueblo mexicano también puede verse en el aspecto electoral, no solo ahí, pero también ahí, aun cuando hasta hace poco decía exactamente lo contrario. Él decía: frente al actual proceso electoral nos pronunciamos por el respeto a esta forma de lucha civil y pacífica, y por el que todas las opciones políticas estén representadas de modo que el ciudadano pueda realmente elegir entre ellas. Por eso no somos antielectorales, consideramos que los partidos políticos tienen un papel que cumplir. Pensamos que las elecciones representan para millones de personas un espacio de lucha digno y respetable. Las bases zapatistas votarán o no de acuerdo a su propia valoración. Las bases zapatistas votarán sin línea alguna y sin sanciones por su inclinación partidaria. A todos los mexicanos y mexicanas que ven en las elecciones una posibilidad de lucha, los llamamos a luchar en ese terreno y con esos medios y a defender el voto. Subcomandante Insurgente Marcos, 19 de junio del año 2000. Así como Marcos dice una cosa, dice la otra. Y no es que no se valga cambiar de posición, lo que no se vale es echarle la culpa a los demás. Según Marcos, su campaña contra Andrés Manuel López Obrador es porque el PRD ha construido una relación de desprecio en contra de nosotros, es decir, del EZLN, y van a pagarlo. Se los prometemos y lo vamos a cumplir. Vamos con todo. Marcos dijo el 8 de agosto del 2005: hace 12 años les dijimos que creíamos en el PRD, pero nos equivocamos al pensar que esa gente iba a ser consecuente con lo que decía. Año 2005, hace 12 años, entonces es el 1993. En agosto de 1993, Marcos pensó que la gente del PRD era consecuente y tardó 12 años en darse cuenta que no. Entonces, ¿quién es el pendejo? Dice don equivocado 1993. Por lo demás, si nos equivocamos ahora en el 2000 por atacar a López Obrador, pediremos disculpas, porque tal vez nos estamos equivocando. Si todo esto ocurre, diremos públicamente que cometimos un error y le pediremos disculpas a todos los que lastimamos con nuestra palabra. Pero mientras tanto, vamos a seguir dando la lata. Si gracias a la otra campaña queda el PRI o el PAN en la presidencia y se quedan con la mayor parte de las diputaciones y senadurías, seguramente eso no nos va a partir la madre, ¿no? Marcos habrá cumplido con su cometido de hacer pedacitos al PRD y a López Obrador, y entonces sí, el PRI y el PAN más la chiquitería podrán llevar a cabo las reformas estructurales, o sea, terminar de entregar el país a los gringos y privatizar la salud, la educación, las pensiones, etc. También podrán poner los impuestos a los alimentos básicos, medicina y libros, modificar las leyes para que haya reelección en todos los puestos, subirse los sueldos y la lana para las campañas y otras minucias más. Pero pues el niñito Marcos se habrá vuelto a equivocar y bastará con que pida una disculpa, mientras quien sí se va a chingar somos los mexicanos, o al menos un 70 y tantos % de ellos, ya que el éxito total de la otra campaña significa el éxito total del PRI o del PAN. Conclusiones. Marcos se hace el tonto cuando pretende ignorar que fue una parte del pueblo de México la que creó el fenómeno de psicología de masas llamado López Obrador, como una forma de expresar su rechazo a los dueños del capital y particularmente de los dueños de los medios de comunicación. Marcos miente cuando afirma que la candidatura de López Obrador es obra de la cúpula del PRD. Esos tontos hasta hace algunos meses ni siquiera se habían puesto de acuerdo y todavía andan de la greña. Marcos miente cuando pretende confundir el voto ciudadano con el voto útil de los políticos oportunistas del PRD. Marcos miente cuando dice que el PRD lo traicionó. El PRD es un partido de políticos, no es una organización de gente consecuente, y eso hasta ellos lo saben. Marcos es incongruente con todo su discurso de mandar obedeciendo cuando se niega a reconocer que el pueblo de México tiene derecho a elegir a quien se le dé su gana como presidente de la República. Marcos miente cuando dice que los políticos oportunistas están en el PRD o en el Parlamento,
Una buena parte de sus adherentes son políticos oportunistas provenientes de partidos trotskistas, igual de electoreros y buscahuesos que el PRD. Marcos miente cuando dice que la gente prefiere a López Obrador porque cree que es el menos malo. La gente prefirió a López Obrador simple y sencillamente porque así le dio la gana, luego de una serie de circunstancias que el propio Marcos no se ha detenido a tratar de entender. Pero cuando ese llamado tiene por objeto debilitar a un candidato frente a los demás y no prepara al pueblo para las fuertes batallas que se avecinan, no debe ser secundado. Los enemigos de siempre, esos que ahora se están regocijando de las elucubraciones andropáusicas de Marcos, deben saber que, en caso de cualquier agresión que realicen contra el pueblo, con motivo de la cuestión electoral o por cualquier otro motivo, más bien los muchos mexicanos estamos más propensos a adherirnos, con o sin Marcos, no a la famosísima y aplaudida por ellos sexta declaración, sino a la primera declaración de la Selva Lacandona, que ordena avanzar hacia la capital del país, venciendo la resistencia enemiga y protegiendo a su paso a la población civil. Y todos deberíamos de estar preparándonos para, independientemente de quién quede en la presidencia, sigamos luchando por todas las vías por un mundo mejor que sustituya a la actual barbarie capitalista.